Bueno, vale, compañero. Acá vemos una clavija con un común y vemos, bueno, la misma clavija con el común va al relé. Y la línea va de la siguiente manera. Entonces, la línea, este que está acá, así, se llama termostato. El termostato le brinda corriente a la pata 3 y la pata 3 hace conmutación entre la 4 y la 2. La 4 ya sabemos que se va para el motor y la pata 2 se va para la resistencia. Es la resistencia de descongelamiento. ¿Sí? Pues póngale cuidado, mucho cuidado. Ojo acá con lo que vamos a hacer. El común está acá, acá está el neutro, ¿sí? Y acá para que la resistencia se caliente debe tener la fase. ¿La fase dónde está? Acá. Entonces la fase conmuta cuando la fase pasa al pin número 2, alimenta al bimetálico y el bimetálico va a observar qué frío hay y pasa a través de este fusible. Entonces atraviesa por medio de serie el bimetálico. El bimetálico es un sensor que determina si hay mucho frío, él se va a cerrar. Es normalmente cerrado cuando hay mucho frío y se pone normalmente abierto cuando la temperatura aumenta. ¿Sí? Cuando hay calorcito, entonces él va a mantener abierto. Usted lo va a medir con un multímetro en clima ambiente y él no le va a dar sino contacto normalmente abierto. Cuando usted le brinda harto frío, se va a poner normalmente cerrado. Imaginémonos que todo el evaporador está congelado y el bimetálico absorbió ese calor. Entonces él fluye el voltaje del pin 3 al pin 2. El pin 2 sale por el bimetálico y pasa por el fusible y aquí ya hay fase. Al haber fase en este sitio ya tenemos el neutro. Entonces la resistencia va a entrar en temperatura. Empieza a hacer el descongelamiento. ¿Qué sucede acá? Que aquí a dónde va la magia. Quiero que esté muy pilas. El neutro va a atravesar toda esta parte y se me va a ir hasta acá. ¿Sí? No, perdón. Perdón. Mucho ojo con lo que acabo de decir. Una burrada lo que acabo de decir. El neutro está acá. Acá, la 2 le entregó la fase. Pasa por el bimetálico, pasa por el fusible y aquí está la fase. Aquí ya no, acá está el neutro. Entonces empieza a aumentar la temperatura en la resistencia. Cuando el bimetálico se abre su contacto porque la resistencia ya llegó a calentar todo el evaporador y derritió todo el hielo, el bimetálico se va a abrir. Entonces ya el fluido de la pata 2 a este punto ya no hay fase. Y al no haber fase, el neutro que viene de acá va a atravesar la resistencia, va a atravesar el fusible y se me va a ir por este lado y me va a brindar una pata de fase a la pata número 1 del motor. Y ya vamos, aquí hay una fase en el 3, o sea que el 3 y el 1 arranca el motor. ¿Sí? Volvemos a repetir el asunto. Si no está haciendo descongelamiento, ¿de dónde sale el neutro para que arranque el timer? Esto se llama el timer. El timer. ¿Cómo arranca el timer? Obviamente que él trabaja a 110 voltios acá. 120 voltaje de corriente alterna. Entonces en la pata 3 ya tenemos la fase. Necesitaríamos acá un neutro. ¿De dónde aparece ese neutro? Entonces vamos a hacer una conmutación. ¿Cómo hacemos la conmutación? El neutro viene de acá, del común, atraviesa la resistencia, pasa al fusible, fluye, acá está abierto, en este punto está abierto, o sea que aquí no hay corriente, acá está abierto el contacto, fluye la corriente acá y llega al pin 1 y el pin 1 al encontrarse el neutro con la fase, el motor gira. Cuando hace los congelamientos y descongelamientos, ¿qué es lo que lo para? El termostato. El termostato abre el pin
de la pata fase. Entonces el 3 se queda sin energía. Entonces cuando haya calorcito, entonces vuelve y se cierra y hace un contacto cerrado y vuelve la fase a esta pieza y sigue trabajando y prende el compresor. Pero cuando ya él giró todas las vueltas y entró a descongelamiento, entonces del pin de acá del 4 fluye al pin 2. Esto es lo que tenemos que mirar. Cuando está haciendo congelamiento, él está acá. Cuando ya hicieron todas las vueltas, el motor hizo todas las vueltas y toda la piñonería, él entró en descongelamiento. Entonces aquí ya no me le brinda más energía al motor y pasa acá. Entonces la fase fluye, el bimetálico está cerrado, entonces fluye el fusible, fluye acá y ya el neutro acá desaparece. O sea que el motor acá del timer se me va a apagar. Ese es el truco de este tipo de neveras. Entonces, ¿qué es lo que yo debo revisar? Este fusible, el bimetálico, pero sobre todo el fusible. Si el bimetálico se me está quedando pegado, pues el motor nunca va a arrancar. Entonces tenemos que mirar estas dos piezas. Y estas dos piezas vienen en una bolsita. Se la voy a mostrar acá en dibujo. Viene una bolsita y vienen 4 cables. Entonces aquí trae como una monedita. Perdón, viene así como una monedita. Que ese es el bimetálico. Y viene como una cosita así, como un tubito así, metalizado. Ese es el fusible. Entonces ellos vienen así, en una bolsita transparente dentro del evaporador. Entonces tiene que revisarlos. Y hasta ahí. Haga esa revisión y verá que usted va a encontrar ese daño. Y eso es lo que no deja que el timer arranque. Si el timer no arranca, él le puede durar todo lo que quiera. Y el bimetálico o el timer, cualquiera de los dos. El bimetálico o el fusible térmico. Acá está el daño y acá está el daño.